esclavista. Y es por eso por lo que yo me he distanciado del hispanismo. Y nada más que decir, salvo decir que sí, la República Haitiana se fundó a base de masacres de blancos, sí, pero no solo eran todos negros apurados, como eran en mi pueblo, eran también mestizos y mulatos, los cuales también ayudaron a esa revuelta de esclavos. Y de hecho sirvieron su apoyo a generales como Bolívar y demás, que no eran precisamente negros, eran blancos o mestizos por lo menos. Por lo cual se puede decir que no, que la rebelión no fue absolutamente racista, fue más bien contra los señores, contra los esclavistas. Pero sí, pero estuvo fatal. O sea, yo no voy a quitar responsabilidad histórica a los personajes históricos porque fue fatal. Pero ahora no me puedo cabrear con eso. Porque un hecho de 1000 años, igual que durante la independencia de México, se decide de matar gachupines, de matar españoles. Yo no me puedo cabrear porque yo no viví esa época y yo no fui un español perjudicado. Y aparte, tampoco que estuvieran vivos muchos mexicanos que se creen que van a matar españoles por comentar en comentarios de internet, en comentarios xenófobos contra España porque dizque estamos invadiéndole o nuestro rey hace una pataleta. Bueno, por eso pensaba que iba a haber un poco más de conflicto, pero al parecer estamos bastante de acuerdo en lo que queremos decir. Sí, bueno, antes de preguntaros si queréis pasar al otro punto, voy a dar un poco mi opinión de este tema, sobre todo lo que se ha hablado un poco entre las dos personas que se pueden hablar ahora mismo, porque Omar está un poquito out. Ya volví. Ya volviste. Bueno, Sí. ¿quieres dar alguna opinión sobre esto? No, pero es que acabo de llegar justamente cuando él estaba hablando de los haitianos, así que no tengo contexto. Bueno, estamos básicamente hablando un poco de... Perdón por interrumpir, señor S, pero el contexto es básicamente que yo he dicho que no te puedes pelear con un personaje histórico porque fuera una mala persona o simplemente fuera una persona de su tiempo. Yo puse el ejemplo de Isabel la Católica, de que Isabel la Católica sí fue una buena reina, fue una buena estadista, fue una persona que ayudó a forjar este país. Pero tengo que reconocer que Isabel la Católica fue una persona sobre todo desde mi perspectiva, en un poquillo indeseable. No por nada, sino porque rompió la palabra de Boabdil e hizo atropelías y quema de libros y cosas así cuando la conquista de Granada. Ahora, yo no me puedo cabrear con eso porque un proceso histórico. Yo no me puedo cabrear con la conquista de Granada porque no fue aquí un acto como si fuera de fútbol como muchos lo pintan, sino porque es un proyecto histórico y ya está. Se hicieron cosas buenas, se hicieron cosas mal, los andaluces también hicieron cosas malas y eso mismo. Ok, no, yo también estoy de acuerdo, o sea, yo no... Un segundo, perdón por interrumpir. Que eso ha sido solo la parte de Tornillo. Si Imperio quiere explicarte también lo que ha sido su parte para que te enteres un poco más del contexto. Sí, mi parte había sido, sí, a menos que me haya olvidado, que Isabel la Católica, ¿no? Como estamos hablando, defendió los derechos de los indios, pero luego también ahora no es una defensa de los derechos humanos, tampoco ni superhumanista, como dijo Tornillo. Y por otra parte, yo dije que también erró mucho de los hispanistas decir que Isabel la Católica es feminista, ¿no? Porque si lo analizamos, si la estudiamos, ¿no? Podemos ver que para su época pues podemos considerar que vale, que podía ser una mujer empoderada, ¿no? Porque para su época montaba a caballo, reinaba junto a Fernando el Católico, ¿no? Tanto monta, entonces para su época también sus contemporáneos consideraban que era una mujer con todos los valores, puede ser una forma de un hombre, ¿no? Entonces, claro, para aquella época, que era algo impensable, pues podías de ser corcho. Era una mujer empoderada, sin embargo, bajo criterios de hoy en día, y más aún decir feminista, no, porque por ejemplo la católica dormía con sus hijas cuando su marido estaba fuera, bien en guerra o en otra cuestión, para demostrar que no era infiel. Y vamos a ser sinceros, y sin intención de querer entrar aquí en una discusión de cómo estamos ahora con la igualdad y el machismo, pero eso es obviamente machista. Una mujer no tiene por qué acostarse con sus hijas para demostrar que no es infiel, ¿no? Entonces, tanto como feminista y esto, no, también hay la imagen que se quiere dar de Isabel, ¿no? Y por otra parte dije que las casas
por darle un punto a las casas, ¿no? Los hispanistas, bueno, los hispanófilos me animaría yo más bien a decir, ¿no? Critican mucho las casas porque sus relatos son o muy exagerados o son muy objetivos. Y yo lo que digo es que es cierto, sí. Es cierto que podían ser muy exagerados y también muy objetivos, pero también hay que tener en cuenta que las casas vio que aquí había un problema en las Indias, en América, que estaban habiendo abusos, y por eso los criticaría. Es más, incluso la exageración perfectamente, dije yo, esto ya es suposición, teorizar, ¿no? Pero perfectamente puedo incluso exagerar para que la corona lo tomase más en serio, ¿no? Porque no es lo mismo si digo que ha matado a 10 indígenas que si te digo que ha matado a 100. Es que a lo mejor si pongo 100 la corona se lo toma más en serio, ¿no? Y gracias a esto, la corona tomaría conciencia, por decirlo de una forma, ¿no? Surgiría en la Junta de Valladolid y se cuestionaría la propia conquista, si se estaba realizando bien, se crearían las leyes nuevas, se abolirían las encomiendas. Entonces, las casas, sí, es cierto que tuvo sus errores como humano, que tuvo sus cosas malas, pero también aportó mucho a España. Y no solo a España, sino que también en general. Entonces no se puede tampoco decir como ahora que se demoniza las casas por parte de los hispanistas, o mejor dicho, los hispanófilos, porque fue bastante útil, por decirlo de una forma. Principalmente eso, si necesitáis que añada más cosas que de antes. No, por ahora bien. Omar, después de todo lo que te han contado, ¿tú qué opinas? De lo que estamos hablando, ¿no? No, con respecto a primero lo que dijo Tornillo, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay sectores, ¿no? Que sobre todo que estudian o pertenecen a una etnia indígena que terminan, porque es como el meme ese que hay por ahí de un grupo de feo que se llama Bazar de las Reliquias, ¿no? Que dice como que es imposible estudiar historia y no volverse xenófobo. Bueno, de cierta manera le pasa a alguna gente, no a todas, pero a alguna gente sí les pasa, que cuando empiezan a estudiar historia, y si pertenecen, qué sé yo, a una etnia indígena, pues sienten que los españoles dañaron un proceso histórico, les dañaron su civilización, su cosmovisión y su cuestión, toda esta vaina, y terminan casi que odiando no solamente a la cuestión histórica, que eso es un tema, y bueno, yo te podría decir, bueno, sí, ódialos, al fin y al cabo ya murieron, ¿qué vamos a hacer? No importa que los odies. Pero no es que se quedan ahí, sino que además también terminan de cierta manera teniendo un discurso xenófobo contra la población, en este caso española actual, ¿no? Que a ver, poco o nada creo que tiene que ver, porque más que criticar al pueblo español, habría que criticar a las élites que son las que realmente siempre tomaron las decisiones. Yo dudo mucho que en 1500 hayan elegido a Felipe II, a Carlos I, a Felipe III como reyes de España. Lo dudo mucho. O sea, ahí no puedes meter a todos los españoles en tu combo. Tienes que meter a esas élites políticas, a esas élites económicas, que eran realmente las que tomaban las decisiones, por no decir que incluso hasta hoy en día siguen tomando las decisiones. Entonces no podemos meter a la población española en ese paquetazo. Habría que meter a eso, a la monarquía, a la agenda de la monarquía y a la agenda que tenía, ¿no? Con respecto a América en este caso. Yo ese discurso sí no lo banco, ese discurso xenófobo hacia los españoles. Y cuando yo suelto mi discurso, mi cuestión así, es simplemente en forma de broma. Yo honestamente no pienso eso. Lo otro es que con respecto, claro, a de las casas se le critica mucho porque es cierto, yo creo que aquí nadie va a tomarse en serio cosas como que de las casas decía que no, morían millones de indígenas por hora. Evidentemente de las casas exageró, ¿no? Pero algo de razón tenía que tener las casas para que la corona, el Estado, le prestara atención y hiciera hasta un debate también. Algo de razón tenían que tener las casas, o sea, esa es otra cosa que ellos no se fijan. Además, si de las casas supuestamente no tiene razón, como ellos dicen, ¿por qué entonces se crean leyes para proteger a los indios de quién precisamente? Esa es la pregunta que ellos tienen. ¿Para proteger a los indios de los indios? ¿Para proteger a los indios de los negros? No, para proteger a los indios de los propios encomenderos, de las propias autoridades españolas. Entonces sí existían abusos. E incluso la prerrogativa de cumplir las leyes es sinónimo de que no se cumplía efectivamente la ley que la corona aprobaba, ¿no? Que esa real cédula que vendría a ser el equivalente hoy en día a un decreto en la República. Entonces, la propia corona te está demostrando de que sí, habían abusos. Por ejemplo, ya de por sí, en el libro de Quiró, de la corrupción de Perú, primero tenemos ejemplos de corrupción y de abusos con Guamán Poma Ayala, que hace, él
él hace dibujos y ahí retrata la corrupción de los españoles con monedas de oro por demás, ¿no? Esos son los primeros dibujos de la corrupción. Estamos hablando del año 1600, de la época de los Austrias, ¿no? No de la época de los Borbones. Después tenemos a Mariano de Chávez, que también critica la corrupción en el año ya 1740, más o menos por los tiempos de Ulloa. Pero también tenemos como una queja de un capitán creo, o era un teniente. Sí, sí, no recuerdo el nombre y creo que fue como en la época de los Austrias, si no me equivoco también. Que también criticaba la corrupción y le solicitaba al rey como que le diera poder para acabar con la corrupción en el virreinato del Perú. Y bueno, los mayores referentes hacia la corrupción son Mariano de Chávez y la gente está, y los Ulloas, ¿no? Que critican la corrupción en el discurso, bueno, literalmente se llama así, discurso. El documento es en donde describe la corrupción en la época del virreinato colonia. Por ejemplo, por mencionar algo, los juicios de residencia, tan famosos juicios de residencia que, por ejemplo, Pax Hispánica menciona. Bueno, Ulloa dice que en los juicios de residencia, el virrey de turno, o cualquier funcionario, porque la corrupción incluso comenzaba desde el propio virrey, cuando se iba de su cargo, le pagaba al juez de turno, como sigue pasando en la República. Esto lo voy a recalcar para que después ninguno venga y diga, no, es que tú estás defendiendo la corrupción republicana. No, yo no estoy defendiendo la corrupción ni republicana y ni le voy a defender, porque eso le hace un daño al pueblo. Le pagaba al juez de turno para que que no lo jugara, pues, por su delito de corrupción. Porque la propia corrupción, como digo, empezaba desde la propia autoridad del virrey, comenzando porque el propio cargo de virrey se compraba. Y eso en la época de los Austrias, ojo, la época de los Austrias. Y sobre todo se compraba más que nada cuando España estaba en guerra o entraba en crisis fiscales. Entonces ahí, para recuperarse un poco, permitía la venta de cargos públicos, que también es algo que hay que recalcar y no es solamente algo que pasa en España, no, sino que también pasa en otras partes de Europa. Pero eso también termina provocando que exista corrupción y bastante corrupción, la venta de cargos públicos. Entonces, cada vez que alguien viene y dice, no, que en el virreinato no pasa, es falso. O sea, creer que en el virreinato era un sistema perfecto porque supuestamente todos juraban lealtad al rey y eran supuestamente buenos cristianos, es una mentira y demuestra en parte desconocimiento. Por eso yo digo, leer el libro de Quirós, y ahí se van a dar cuenta un poco. Y Quirós no es un hispanófono ni nada, no. Quirós retrata la corrupción del Perú desde la colonia hasta la época actual, en donde él se murió por ahí como en los años 2000. O sea, que también habla de la corrupción republicana, para que no crean que es que Quirós es un hispanófono, no, no. Vale, pues Omar, a mí me gustaría aprovechar para, respecto a tu punto, porque me ha recordado a que hace tiempo un amigo mío también era hispanista ya por las decisiones que han tomado ciertas personas del movimiento, ¿no? Con influencia, pues está un poco desencantado, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, no sé si era un vídeo de Brigada o de Curiosidades sobre Historia, uno de estos canales famosos, ¿no? Hablabas en ese vídeo sobre una fábrica, una manufactura en La Plata, ¿no? Y lo estaba con un argumento a favor. Y tiene que ver con esto de la corrupción porque luego mi amigo dice, bueno, es que luego yo voy y me entero que esta fábrica, esta industria, va y era para lavar dinero. Porque resulta que el dueño, no me acuerdo mucho, lo vi hace tiempo, tendría que volver a buscarlo, pero creo que el dueño como que robaba plata o algo así, la escondía en la fábrica y luego la llevaba. O sea, a ver, hay que ser cierto, hay que reconocer que, oye, podían construir manufacturas o lo que fuera en las Américas, pero luego me usan como argumento para defenderlo esto mismo, que era corrupción. Vamos, una fábrica que estaba para lavar dinero y la verdad es que es una anécdota bastante divertida, ¿no? La verdad es que no lo había escuchado. ¿Qué, perdón? Que la verdad no lo había escuchado. Sí, después tendré que buscarlo más porque me lo contó él y no me acuerdo. Y luego, por otra parte, lo de la corrupción, claro, siempre digo esto porque no sé, a lo mejor le explicas a una persona no tan enterada, le hablas de la conquista de América y le hablas de las leyes de India, las leyes de Burgos, y te dice, claro, pero es que las leyes se las podían saltar y no sé qué, no sé cuánto. Y yo aquí hago inciso en, por así decirlo, en la actualidad, claro, pero es que hoy en día también tenemos leyes, ¿no? Y la gente se lo salta. Pues la corrupción, pues perfectamente lo mismo. Es que gente que me vendas mira, se ha metido tornillo, que se venda ahora que el Imperio Español era perfecto. A ver, corrupción ha habido siempre y va a haber siempre, ¿va? Y lo he dicho, porque no quiero salirme del tema, ¿no? Pero les digo, me dicen, es que se pasaban
las leyes por el forro, pero lo dicho, gente al margen de la ley siempre ha habido y siempre va a haber. Otra cosa ya es la intención, ¿no? Y... Perdón. La intención y, bueno, las acciones que se tomaban, ¿no? Y pues claro, perfectamente, habría gente que esté al margen de la ley, habría corrupción, ¿no? Que a lo mejor cometías un agravio contra los indios y comprabas a los jueces, porque eso mismo, no era todo perfecto, no sé si me explico bien, la verdad. Sí, sí, claro, totalmente. No, es que a ver, para mí el virreinato eh, el sistema de gobierno y ya, pero sigue teniendo esa condición humana de, por ejemplo, la corrupción. Pero el tema de la corrupción es que a mí lo que me sorprende es que yo he llegado a escuchar gente diciendo, no, es que en el virreinato no había tanta corrupción y Sevilla era menor. Hombre, sí, o sea, yo no dudo de que fuera menor en cuanto a cantidad de dinero que robaban. Porque evidentemente no vas a comparar la recolección de impuestos del siglo XVIII con la actual. O incluso con la misma del siglo XX. O sea, desde luego que no tiene punto de comparación por temas como demografía, por temas de que si realmente en todo el virreinato se recogía en la práctica toda esa supuesta extensión de territorio que a veces en la práctica no era así. O sea, tiene sus variables, pues. Ahora, lo que habría que ver es el porcentaje, si es que existe un porcentaje de corrupción. Y si existe, bueno, ahí sí yo te podría dar la razón o te la niego. Pero mientras no exista, lo único que me queda decir es, sí, en el virreinato existe corrupción, como en la República también existe. Porque al fin y al cabo, vuelvo y repito, son instituciones que están presididas por seres humanos, no por santos ni nada de eso. O sea, porque si queremos decir que no, que es que el virreinato fue bueno porque estaba presidido por cristianos. Bueno, en la República no es que la mayoría de gente sea atea, para comenzar, ¿no? Y segundo, que, o sea, a ver, los cristianos hacen la guerra. Vale, o sea, ser cristiano no te hace ser más santo que otra persona. Entonces, hay también como que quitarle esa idealización al cristianismo en la práctica, porque esa es otra cosa que pasa, que por lo general los hispanistas, es como dice Eric, confunden esa historia jurídica, sí, historia jurídica con historia social política. O sea, está bien, a mí me parece perfecto el tema de las leyes, ¿no? O sea, hay que verlas, hay que estudiarlas, para ver más o menos también cómo pensaba la gente, las leyes positivas, como les digo yo, y las leyes más negativas que serían las más malas o más racistas, así. Está bien. Pero también hay que ver lo que suceda de facto. Porque por más que tú tengas planteamientos en la teoría y todo esto, la retórica, bueno, en la práctica es otra cosa y eso es lo que tú tienes que evaluar. Porque es que si no queremos basar en las cosas teóricas, hombre, para mí la república que planteaba Bolívar, el proyecto bolivariano es lo mejor. Ahora, en la práctica, ¿qué pasa? Termina fracasando. Eso es lo que termina pasando en la práctica. Entonces, no me puedo quedar con lo que decía en el papel, no me puedo quedar con no sé, los proyectos que tenía un sujeto o con unas leyes. No. Hay que ver lo que pasaba de facto, hay que ver las crónicas. Porque si al caso vamos, entonces de aquí a 500 años va a venir alguien diciendo que la corrupción en la república no existía. Por más que haya videos, por más que haya documentos, por más que haya gente denunciando eso, qué sé yo, en canales de YouTube contando su experiencia, que vendrían a ser las crónicas del año 1500, 1600, que qué sé yo, el narco en México no existía porque existen 5000 leyes antinarcotráfico. Y de hecho, que existan 5000 leyes antinarcotráfico es sinónimo de que exista el narcotráfico ya de por sí. Entonces, ese es el problema, ¿no? La idealización, esa especie de nostalgia que existe con el pasado. Yo creo que ahí es donde está el problema, con creer que en el pasado todo era mejor. Porque esa es otra tendencia que ahorita anda por las redes diciendo, no, es que en el pasado tú podías adquirir tu casa. Yo no te lo voy a negar, el problema es que la casa que adquirías era un terreno de basura prácticamente. Ahí tú deseas vivir y bueno, anda a ese terreno, anda. Eso sería todo por ahora lo que yo tengo que aportar. Y había mencionado Omar cómo también en el virreinato había corrupción, ¿no? Y yo, es cierto, le di la razón, le mencioné también un caso de una fábrica barra manufactura en La Plata, ¿vale? El Río de la Plata, española, ¿no? Que lo usaron como argumento un hispanista famoso, no sé si era curiosidades de historia o brigada, ¿vale? Y resulta que esa fábrica en realidad estaba para lavar dinero, ya que el dueño robaba plata o algo así, ¿no? Y hablamos de cómo es que, a ver, cosas como la corrupción, etcétera, ¿no? Pues son, para empezar, claro, que hay corrupción en la República, claro, pero es que también hay en el virreinato, ¿no? Lo que ha dicho Omar, creo que esa parte ya la has escuchado, si no, pues te decimos más. No, Y si ya está corrupción en el Imperio Romano. O sea, ¿tú qué te crees? Que, sí, es que hay mucha gente que se cree que época como por ejemplo el Imperio Romano, que no tiene nada que venir a cuenta ahora, pero es como para así ponerlo en un pasado idílico. Pero, ¿qué me estás contando?
O sea, no. En el Imperio Romano había corrupción. La República Romana cayó por la corrupción. Y cayó y demás. Es por eso, tío. Es como. No me puede caber en la cabeza como alguien quiere analizar tanto el pasado para hacer colar un relato místico, fantástico de los reinos cristianos, de la verdad que si tú tendrás tu ideología, yo soy andalucista, sí, pero yo nunca voy a decir que aquí Bob Dylan era un alma caritativa, porque si no sería faltarle como historiador, o como alguien no pasa en la historia, y sí. Y por último, Tornillo también había dicho, yo por mi parte, ¿no? Que esto es también una cosa que pasa mucho. Yo, por ejemplo, cuando hablo de las leyes de Burgos, las leyes de India, ¿no? Que dice la gente, bueno, pero es que las leyes se las pasaba a todo el mundo por el forro. Y es que eso pasa también hoy en día, hay que saber analizarlo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que estaban estas leyes, se protegían, pero gente al margen de la ley ha habido siempre y siempre va a haber, ¿no? Por ejemplo, hoy en día está prohibido el asesinato. Aquí ninguno confía en que seamos asesinos, pero hay gente que lo hace, ¿no? Por si quieres tú añadir algo. No, o sea, tienes razón. Y de hecho, valoro mucho que los monarcas de esa época, con sus limitaciones y demás, aplicaran esas leyes y lo dijeran. Porque fue un paso para la civilización. Y sí, y tú ya que bien lo dices, decirte que el imperio inglés o el imperio francés estaban aplicando esas leyes mucho después, obviamente. Pero no fue porque quisieron, fue porque había movimiento de pensación en contra la esclavitud, por ejemplo, el movimiento abolicionista, que se dio primero en Reino Unido y luego se dio en Francia y luego se dio en España. Pero eso no quiere decir que aquí que era todo por esto, es porque todo un proceso histórico. No es porque tenga yo que aquí decir que el Imperio Español era la maravilla del mundo, no. Simplemente porque es un proceso histórico de que poco a poco se han mejorado las condiciones. Y igual es por eso. Y también te puedo decir a ciencia cierta de que el resultado de la síntesis de la conquista española más, por ejemplo, más culturas indígenas y africanas, pues dieron como resultado de la América actual que todos conocemos. Y sin tanto el Imperio Español como la cultura americana ni la cultura africana, pues no existiría la América que conocemos, igual que no existiría la Andalucía que conocemos sin el periodo musulmán, sin el periodo tartésico, sin el periodo romano y sin el periodo cristiano. Es que es imposible, o sea, la gente que dice estas cosas no sabe muy bien cómo funciona la historia o no quiere saber cómo funciona la historia en pos de nacionalismo y sensacionalismo barato. Que eso es lo que hay que criticar sí o sí, sea hispanista o sea de tu propio bando. Por ejemplo, Omar le ha confrontado a mucha gente que es muy asociada con el tema de Bolívar y demás. No sé si tú me lo puede confirmar, que negaba la historia hispana, como tú bien lo dices. Y es algo que quiero meter y algo que es la cuestión de todo. Mira, con respecto a eso que dijo Tornillo, es como dice él, o sea, Estás a cargo, ¿vale? Vale. No, que estaba haciendo una cosa. Bueno, luego de volver, gracias a que Imperio ha explicado justo cuando yo llegué a Tornillo, no me hace falta preguntar de qué estaban hablando. Y bueno, me parece interesante. ¿Cómo era? Así, lo de la corrupción, lo de todo. Obviamente, todo lugar de la Tierra ha sido corrupto desde que existe dinero y gente con la suficiente poca moral, ¿no? Para dejarse de convencer por el dinero. Y ahora, bueno, si nos molesta, me gustaría ya pasar de este tema al siguiente, que bueno, que es parte del mismo tema, parte de la conquista del Caribe, que sería lo de las instituciones británicas, ya sería la parte de Inglaterra. Ya entramos en territorio quién lo hizo mejor, ¿no? Se podría decir. Y según lo que nos ha pasado nuestro compañero Made, dice: instituciones principales en las colonias británicas del Caribe. Lo primero era el gobierno colonial, el sistema de gobierno que seguía un modelo jerárquico que reflejaba las prácticas británicas, pero con las adaptaciones locales. Gobernador de la colonia, nombrado por la corona británica, es decir, por el rey, reina de Gran Bretaña,
el gobernador era la máxima autoridad de cada colonia. Es decir, si tú eras el gobernador de la colonia A, tenías todo el poder de la colonia A. Obviamente bajo el mandato de el rey de Inglaterra o reina de Inglaterra. Si tú tenías de la colonia B, entonces de la de B, bajo el control de la corona. Segundo, su función era representar al rey o a la reina, supervisar la administración, implantar leyes aprobadas en Londres. Claro, quiere decir que toda la ley que se quisiera estipular, que se quisiera aplicar, tendría que ser revisada por Londres, por la corona en Londres, y garantizar el flujo de impuestos, es decir, y producción hacia Gran Bretaña, es decir, que todos los impuestos fueran a Inglaterra. Y se ha vuelto a ir Tornillo, me cago. Otra vez me pongo a grabar. Consejo del Gobernador actuaba como un cuerpo asesor para el gobernador y en algunas colonias cumplía funciones judiciales. Pero no voy a dejar esto grabando. Actuaba como cuerpo de asesor para el gobernador, ¿sí? Básicamente como asesor del gobernador. Y sus miembros eran en su mayoría plantadores ricos y comerciantes influyentes. Asamblea Legislativa representaba a los terratenientes y comerciantes locales, generalmente blancos y propietarios de esclavos. Y sistema judicial. El sistema judicial era una extensión de las prácticas británicas, aunque ajustados para las realidades locales. Tribus locales se ocupaban de disputar civiles y penales, así como los casos relacionados con la esclavitud, como fugas o rebeliones. Las leyes estaban diseñadas principalmente para proteger los intereses de los plantadores y mantener el sistema esclavista. Ahora, empecemos con Omar, si quiere opinar de estos temas.